La Mesa Cundinamarca, muy cerca del Salto del Tequendama. Llegamos a la Mesa Cundinamarca por el lado de Ibagué, una meseta de 4 kilómetros cuadrados en medio de las montañas de la Cordillera Oriental con hermosos paisajes naturales. A 60 kilómetros de Bogotá y más o menos 4 horas del departamento del Quindío, llegamos a la Mesa Cundinamarca, la ruta de hoy. Iniciamos nuestro recorrido en su tranquila plaza, un municipio colombiano lleno de historia. El parque principal se ubica en la calle Octava con carrera 21, donde se encuentran importantes edificaciones de la ciudad como la alcaldía municipal, la iglesia Santa Bárbara, la capilla colonial y la casa consistorial y una pila de agua. La plaza principal es un espacio público abierto y cuenta con una amplia área peatonal rodeada de edificios históricos, tiendas, restaurantes y servicios municipales. Pero también nos vamos a dirigir a Soacha a contemplar el espectacular Salto del Tequendama. La ciudad ha sido capital de la extinta y antigua provincia de Tequendama, departamento de Cundinamarca, pero hoy conserva el carácter de cabecera de circuito judicial y de notaría, contando con 2 juzgados de esa categoría y oficina de registro. Santa Bárbara fue una joven que fue sometida al martirio por su propio padre. Ella se declaró cristiana y su padre, un militar, que la mandó a torturar porque se reafirmó en la fe católica y la mandó a decapitar. En ese momento cayó un rayo y fue nombrada la patrona de los truenos Santa Bárbara. El templo Santa Bárbara, de tipo republicano, su construcción inició hacia el año 1900, siendo terminada en 1910 y consagrada en 1917. En este sitio se localizaba la Casa Cural, donde la historia establece que el sabio José Celestino Mutis, famoso astrónomo y botánico español, inició la expedición botánica del Virreinato de la Nueva Granada en 1783. La capilla antigua, su construcción se inició hacia el año 1777, terminada su primera fase en 1778, siendo una iglesia de paja y barro. Hacia el año 1810 se terminó su estructura de teja como actualmente se observa, con un estilo típicamente colonial. Hoy nos tocó un suceso bien particular, un matrimonio que tienen como motivo bicicletas antiguas. Y como un evento muy especial en la capilla antigua, aquí me encuentro con don Francisco Ballén. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Hay unas bicicletas. ¿Qué es eso, don Francisco? Bueno, venimos desde Zipaquirá. Somos el club de clásicas del Zipa. Unas bicicletas muy lindas. ¿De qué época más o menos? ¿De los años? De los años 50, los años 60, de los años 40. ¿Y me dijo que están acompañando? Estamos en un evento de la boda de una compañera del club. Que es la persona que está casando allá adentro, que ya la cogimos también. Ah, bueno, sí. Mi amigo, muchas gracias. No, señor. Muy amable. Bueno, para servirle, que esté bien. Muy gentil. Gracias. Y esperar a que salga la pareja de la iglesia, pero ya casados, es un momento muy especial. Regálame abajo en la caja de comentarios qué le quiere decir a esta maravillosa pareja. Historia y más historia aquí en la mesa, pero llegar en carro aquí un fin de semana es tenaz. Por la cercanía a Bogotá, mucha es la gente que se desplaza a este sitio. Lo mejor es dejar el carro parqueado en un sitio y caminar a pie por todo el pueblo porque es pequeño y es muy bonito. Vale la pena visitar a la Mesa Cundinamarca.
La Mesa, la ciudad amable y cordial, y su calle de Cacho, una calle mágica y fotogénica, donde se encuentra la casa consistorial, donde funciona el consejo municipal, la personería y el puesto de información turística. Y en este sector nos encontramos en el Callejón del Cacho. En las épocas de la colonia y la república, La Mesa fue la plaza comercial más importante del Camino Real que comunicaba a Santa Fe con el sureste de Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío y Valle del Cauca. Allí confluían los mercaderes llevando productos de la tierra caliente y los de la sabana con los suyos de la fría. El Camino Real de La Mesa se trata de un recorrido que inicia en la carrera 20 con calle Novena y que conduce a las juntas de Apulo. Durante la colonia, como a inicios del siglo XX, este camino fue muy importante, ya que conectaba al municipio con el resto del país. Y como cosa rara, en todas partes, tumbaron un camino de piedras de la época de la colonia por hacer pavimento. Están acabando con la cultura y con la historia. Existen evidencias históricas de la época sobre la actual calle Octava, que dice exactamente cuál fue la ruta libertadora. Igualmente pasó por ella don Antonio Nariño en septiembre de 1813, al frente del Ejército Libre de Cundinamarca, que se dirigía hacia la campaña libertadora del sur. La población de La Mesa estuvo vinculada a la gesta libertadora. Desde ella partió la primera campaña militar de la independencia al estallar la revolución del 20 de julio de 1810. En efecto, 50 hombres inicialmente y 300 posteriormente salieron hacia Santa Fe al día siguiente del primer grito de independencia para ponerse a orden de la Junta Suprema. Además, La Mesa se convirtió con el correr del tiempo en centro de reclutamiento y entrenamiento de soldados que sirvieron a la causa secesionista. En ella nacieron distintos héroes que terminaron sus días fusilados por las tropas españolas durante la Reconquista, algunos en la misma plaza principal de la población. Simón Bolívar estuvo de paso por La Mesa en más de 4 oportunidades, en los años 1821, 26, 28 y 1830. Aquí con Alirio, mi cuñado. Alirio, ¿dónde es que estamos en este momento en La Mesa? Estamos en el pasaje real, La Mesa, y lo que se ve aquí a espaldas de nosotros, vía San Joaquín, San Javier, son las quintas alrededor del paisaje de La Mesa, que es la parte urbana. Otro mirador muy bonito aquí en La Mesa. Muchas gracias. Y a la entrada del pueblo nos encontramos el cementerio, un cementerio extremadamente silencioso y bonito. En la calle Cuarta, con carrera 26, el cementerio de La Mesa tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando el municipio de La Mesa fue fundado. Fue construido para servir como un lugar de descanso final de los habitantes de la región y ha sido un sitio importante en la comunidad desde entonces. Una particularidad que tiene este cementerio, no le veo tumbas en la tierra, todas son en las paredes. Dentro del municipio se conservan algunas piezas arquitectónicas de la época antigua, como la capilla colonial, casa consistorial, el puente de la Cochera, la calle de las Corralejas, el Camino Real El Resbalón, la casa La Mina, entre otros. La Mesa Cundinamarca está llena de historia patriótica y precursora de un pueblo comercial y audaz. En 1875 fue fundado el Hospital San Rafael, luego declarado hospital provincial. Posteriormente se aprobó cambiando la razón social por la de Hospital Pedro León Álvarez. Las plazas de mercado de las ciudades en Colombia reúnen una extensa exhibición de frutas, verduras, carnes, hierbas y otras, vendidas por campesinos de los municipios cercanos y de las personas que habitan la ciudad. Sector de la plaza de mercado, lo que en muchos otros pueblos llaman la galería. Es una experiencia muy bonita ir a la plaza de mercado y acá estamos. Estamos en la calle Cuarta con carrera 20, esta es la vía hacia Bogotá. Hacia el lado de allá vamos es para la plaza principal, pero si nos dirigimos para este lado, vamos es al Mirador El Picacho, otro atractivo bonito aquí en La Mesa. En el Mirador El Picacho se tiene una vista espectacular de La Mesa y sus alrededores. Se encuentra en la carrera 21 con la calle Primera. Desde este punto se contempla el río Bogotá, la Cuchilla de Peñas Blancas, las torres de la Capilla de la Inspección del Triunfo, el casco urbano de Mesitas del Colegio, Santandercito, Pradilla, las veredas del Palmar,
las lagunas del municipio de La Mesa y la hidroeléctrica Darío Valencia. Y uno de los motivos del viaje a La Mesa fue visitar el Salto del Tequendama, a 41 kilómetros de La Mesa, Cundinamarca, pasando primero por el colegio, más conocido como Mesitas del Colegio. Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia del Tequendama. Como esta ruta no tiene peajes, es muy transitada. Pasamos luego a Pradilla, donde se realiza el Encuentro Departamental de Pintores. Es un pueblo en Cundinamarca. Está situado cerca de la localidad Los Naranjos y de la aldea El Tigre, y muy cerca del viaducto del Bicentenario. Se construyó en 24 meses, incluyendo los diseños, vía que comunica a los municipios de Soacha y el colegio. Tuvo una inversión de 18.000 millones de pesos y acelera la competitividad y el desarrollo de las provincias del Tequendama y de Soacha, San Antonio del Tequendama, el colegio y Biotá. Pasamos por el desvío a Santandercito, ubicado en una de las vertientes de la cordillera oriental colombiana. Una inspección del municipio de San Antonio del Tequendama, la benignidad del clima y su localización privilegiada hacen de Santandercito un destino turístico. Y llegamos al desvío del Cañón del Tequendama y la hidroeléctrica El Paraíso. Y llegamos a el Salto del Tequendama. Puede ser identificado por muchos como un símbolo de terror, pero paradójicamente dice un mito muisca que esta cascada natural, ubicada a 30 kilómetros al suroeste de Bogotá, se formó por una acción divina. Buenas tardes, ¿cómo me les va? Bienvenidos. Un lugar con mucho misterio, pero odian las cámaras. No entendí el comportamiento del señor en la puerta. Regálame tu opinión en los comentarios. El Salto del Tequendama, a 30 kilómetros de Bogotá, tiene una altura de 139 a 157 metros y a nivel en el mundo ocupa el puesto 598. La Casa Museo del Tequendama fue construida en el año 1923 al 1927. Anteriormente fue utilizada como una estación de tren donde podía hospedarse gente de la alta sociedad. Actualmente funciona como un museo explicativo sobre la contaminación del río Bogotá. No ingreso porque aquí no permiten filmar. Se dicen que el hotel está encantado por los espíritus de las personas que han acortado el destino al más allá. El Salto del Tequendama fue la caza de mamuts hace millones de años, pero durante años este rincón de Soacha padeció del olvido de los ciudadanos y de los gobernantes. Cuenta la leyenda que el dios Bochica, tras un fuerte diluvio, golpeó con un bastón una muralla de piedra, desinundó la sabana y dio origen al Salto del Tequendama. Tener una caída de agua tan bella con un río tan contaminado, el río Bogotá, el afluente más importante de la capital colombiana, se encuentra en un proceso de descontaminación desde hace 9 años. A pesar de ser un lugar misterioso que muchos lo pensarían más de 2 veces para ir a visitar, sí hay muchos turistas que llegamos hasta el Salto del Tequendama. Por ello hay kioscos de comida donde permiten filmar y la atención es maravillosa. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco porque ayudas a mi canal. Si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Si quieres compartirnos un comentario, hazlo en la parte de abajo del video. Si no te has suscrito en el canal, suscríbete y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.